buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidas a este espacio de conversación y de escucha, pues en el que pretendemos reflexionar alrededor de algunos temas sobre, pues, que se desprenden de la cultura TIC. Específicamente, pues en esta tardecita quiero hablarles sobre este tema de erotización de cuerpos infantiles en redes sociales. No soy experta, lo advierto, pero sí me ha interesado mucho este tema. Tengo pues como algunos acercamientos que pues son, digamos, como precisamente los que voy a compartir en este espacio. Siéntanse con la confianza de participar, de intervenir. Este es un espacio que construimos entre todos, que sus reflexiones, pues, digamos que nos compete a todos. Entonces siéntanse pues como con toda la confianza de participar, de alzar la manito, hacer preguntas por el chat, que vamos a estar pues muy pendientes pues como de sus intervenciones y sus preguntas. Bueno, mi nombre es Marcela Escobar, soy licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Educación y actualmente soy asesora pedagógica del área de Cultura Digital en UDA Arroba. Entonces ya entenderán un poco cómo hacia dónde va pues como mi interés por la infancia, ¿cierto? En este caso pues por el tema de los cuerpos infantiles en redes sociales. Para comenzar, quisiéramos un ejercicio, pues sobre todo porque quisiera conocer sus expectativas y qué estamos entendiendo o cómo ha sido como ese acercamiento cuando ustedes vieron el nombre del taller, qué pensaron que es eso de la erotización de cuerpos infantiles. Entonces les voy a compartir un enlacecito donde van a encontrar la pregunta, ¿cierto? Y qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de erotización de cuerpos infantiles, y allí van a poner pues como lo que se les venga a la cabeza, una palabra, dos palabras, y enseguida compartimos el juego de palabras que se forma. Ay, bueno, dejé de compartir, esperen un momento, yo les comparto el enlace donde van a participar. Ya vuelvo a compartir pantalla. Listo, entonces aquí en este enlace los estoy invitando a que participen de esta pregunta. Ya les voy a compartir nuevamente pantalla para quienes van llegando. Apenas estamos comenzando. Para quienes van llegando, bonita tarde. Estamos haciendo un ejercicio de preguntarnos qué es eso de la erotización de cuerpos infantiles, ¿cierto? Porque quiero saber qué han pensado sobre esto, qué se les viene a la cabeza, si alguno pues ha tenido como acercamiento con el tema antes como de llegar a este espacio. Y vamos mirando por aquí que se va formando, la nubecita que se va formando con estas participaciones. O si alguien quiere, pues prefiere hacerlo alzando la manito, prendiendo pues el micrófono, también bienvenido sea. Por aquí ya tenemos la primera palabra. Se vale tampoco pues saber como mucho, ¿cierto? Como no tengo ni idea de a qué se está refiriendo ese concepto. Por aquí Juan Diego nos dice, es la mercantilización de los niños mediante la erotización por medios de publicidad. Así es, creo que acá todas las respuestas van a ser atinadas, absolutamente todas. Recuerden que aquí no hay pues respuestas incorrectas, es lo que digamos como
en nuestra vivencia, nuestra cotidianidad, pues, pensamos que sea esto. Vamos a actualizar, a refrescar el tablero para mirar si hay más participaciones y podamos continuar. Violación a la intimidad, así es. Marce, yo realmente, pues cuando leí el tema, pues el título del taller, pensé como mamá. Sí. Y pensé como mamá en tanto, en muchas ocasiones nosotros pues como mamá compartimos pues las imágenes de nuestros hijos y realmente estamos, como puse ahí, violando su intimidad, porque realmente pues son niños, son menores de edad y nosotros somos los tutores, pues los responsables, pero pues hasta qué punto es viable ese asunto. Incluso en una clase, en una ocasión en la universidad, nos planteaban el asunto, sobre todo en Europa, que es muy delicado, que es muy delicado incluso de uno como padre compartir las fotos de sus propios hijos, de menores de edad. Entonces, yo creo que es un asunto que uno a veces como que no lo toma con la seriedad que debería ser. Habilidad. Y Sí, habilidad, así es. André, muchas gracias pues, por tu observación. En efecto, también tiene que ver con eso. De hecho, el tema es bastante amplio, el de la erotización de los cuerpos infantiles. Vamos a ver que, pues yo voy a presentar como algunas perspectivas, ¿cierto? Como algunos caminos, pero el tema es muy amplio. Uno de ellos es precisamente lo que nos cuentas, de cómo pues nosotros nos creemos como con el derecho de publicar imágenes de nuestros hijos y sobre todo, pues qué tipo de imágenes estamos compartiendo, porque digamos que no es, podemos compartir imágenes, pues porque estamos orgullosos de nuestros hijos, de sus logros, los amamos y queremos compartir esto con el mundo. Pero aquí sobre todo, pues como la reflexión que yo quiero pues, que construyamos entre todos y que me atrevo pues como a adelantarme un poco, es le estamos entregando, qué información le estamos entregando a los demás con esa fotografía que yo estoy publicando, ¿cierto? Entonces, si somos delicados en revisar que no estemos dando información de más que pueda afectar la integridad de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, es también eso, no, yo creo que aquí en este espacio no vamos a censurar pues como el actuar de los padres, de los maestros, pero sí hacer consciente que estamos haciendo, qué debemos dejar de hacer, o digamos como unos ajusticos a lo que estamos haciendo para no afectar de ninguna manera a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Entonces, bueno, aquí ya vemos varias palabras: manipulación, violación a la intimidad, maltrato, sexualización, todo esto tiene relación completamente. Entonces, veo que sí, veo que tiene pues como un acercamiento desde, pues como lo decía, por ejemplo, Andrea, en su participación como mamá, como padres. Y es que miren, quizás creemos que este tema nos compete, pues le compete sobre todo como a las personas que trabajan, o bueno, las corporaciones, las instituciones que trabajan con y para los niños y las niñas, ¿cierto? Y para los adolescentes. Pero creo firmemente que es un tema que debería interesarnos a todos, ¿cierto? Desde un lugar, como lo decía Andrea, desde un lugar de padres, de maestros, desde un lugar de tíos, tías, hermanos, hermanas, y no necesariamente desde un lugar de parentesco, sino también desde el lugar de la empatía y del cuidado por el otro, ¿cierto? Y por el otro en este caso me refiero a los niños y a las niñas con quienes habitamos en este mundo. Entonces, pues quiero agradecer, digamos, a las personas que están en este espacio porque me parece muy importante que se estén preguntando sobre este tema y que podamos reflexionar sobre él.
Entonces, como les contaba al principio, digamos que en estos acercamientos, porque el tema me interesa, en estas lecturas, en los acercamientos teóricos, hallé pues como algo que les quise poner en esta primera diapositiva, y es un paralelo entre cómo se concebían los niños y las niñas en la Edad Media y una fotografía que corresponde a la portada de la revista Vogue en el año 2014. Entonces, si a nosotros, una persona, no sé, pongámoslo así muy disruptivo, un extraterrestre viene y nos dice, bueno, y ustedes cómo están concibiendo la infancia? Yo creería que si en este momento le diéramos digamos, como esa concepción que se tenía en la Edad Media, con el momento en el que estamos viviendo y le mostráramos, por ejemplo, fotografías como la que les presento allí en la diapositiva, creo que estaría correspondiendo, ¿cierto? Correspondería esa concepción con esa imagen. Revisémosla. Nos dicen, las niñas y los niños en la Edad Media eran considerados una especie de adultos en miniatura que habrían de superar esta primera etapa de la vida sin mayor inconveniente. Después de todo, la infancia era una época de transición que pasaba rápidamente y de la que se perdía enseguida el recuerdo. En la Edad Media, digamos, lo señala un poco como podemos inferir de esta manera de concebirlos, digamos que las mayores acciones que se pensaban o lo que se pensaba para ellos y para ellas era que llegaran que se convirtieran en adultos rápidamente, pero sin que eso necesariamente tuviera que responsabilizar a los adultos en esas acciones. Entonces encontramos que en la Edad Media muchos niños y niñas morían por una desatención, ¿cierto? Porque no se les pensaba desde la protección, porque como eran adultos pequeños, no necesitaban de eso. Y entonces si vemos fotografías pues, de ese tiempo, los niños parecían efectivamente digamos, con su ropa, sus gestos y la manera en la que se presentaban en esas imágenes, parecían más unos adultos, solo que en un tamaño pequeño. Entonces un poco pues quería como de entrada evidenciar como desde ya unas reflexiones sobre esto, ¿cierto? Porque seguimos, si bien hemos tenido unos logros a nivel de concebir la infancia, porque de hecho, por ejemplo, en la Edad Media todavía la categoría de infancia no se concebía, hemos tenido pues como unos desarrollos allí, todavía hay que problematizar esa, digamos, como toda esa historicidad y las apuestas que cada una de esas concepciones pues nos propone para abordar este tema pues como de la infancia y específicamente el de la erotización. En este rastreo también de, digamos, de literatura y de ejemplos para que podamos aterrizar en este concepto de erotización de cuerpos infantiles, encontré muchos ejemplos para que aterrizáramos ese concepto. Y ahorita, pues, ahorita que vaya pasando como ese rastreo que hice de imágenes y videos, también quisiera que recordaran un poco si recuerdan o ha sido cercano a ustedes alguna situación de esta índole, e incluso, pues, como es un espacio abierto de confianza, ¿cierto? En el que también vamos a reconocer desde donde que quizás hemos errado con ciertas acciones de nuestra parte, también con toda confianza decir, yo lo he hecho, ¿cierto? Yo lo he hecho y cómo, pues, desde esa reflexión, tratar como de cambiarlo para futuras acciones. Entonces, como les decía en ese rastreo, encuentro, por ejemplo, esta foto corresponde a el archivo fotográfico del concurso Miss Tanguita, de aquí mismo, pues, que se hizo aquí mismo en Colombia, específicamente en Santander en 2015. Si ustedes buscan esos archivos fotográficos que ya ni siquiera deberían existir, ¿cierto? Porque están vulnerando pues de alguna manera pues, a los niños y a las niñas. Si vemos este concurso, la gran mayoría de los espectadores son adultos. Y son adultos pues en estado de embriaguez también en su mayoría. De hecho, allí vemos en la fotografía
que el concurso, a pesar de que es un concurso para niñas entre 6 y 8 años, está patrocinada por una bebida alcohólica, ¿cierto? Entonces, todo lo que ocurre alrededor de, digamos, como de este espectáculo, es sobre todo, digamos, como adultocéntrico. Y ahorita vamos pues como a mirar también como en qué posición se pone al niño y a la niña allí. También encontré un video, eh, pues no, por respeto pues como a la imagen de los niños y las niñas, yo no les voy a publicar pues como exactamente estos videos, pero les pongo allí como la imagen. Y es que en Perú, esto pasó en Perú, la imagen que corresponde a mi mano derecha, que van a ver a mano derecha, pasó en Perú. Resulta que pues era una fiesta de niños y niñas, y para dinamizarlo, pues para el entretenimiento de ellos y ellas, pues se trajo un payaso y a dos bailarinas. Resulta que en algún momento de la fiesta las dos bailarinas empiezan a bailar muy sensualmente y eligen a dos de los niños pues de la fiesta y empiezan pues a hacer hacerles bailes seductores, y esto lo graba uno de los padres de los niños, lo graba y es quien lo viraliza, ¿cierto? Que es algo muy importante en lo que quiero hacer pues como hincapié, y es el adulto, ¿cierto? El adulto el que promueve, el que divulga, pues y cómo también estamos viralizando pues como este tipo de contenidos como adultos. También encontré pues un video, ay, ya no recuerdo bien el año, pero en la imagen que ven a mano izquierda, este es un video, corresponde a un video en una escuela donde niños también como de unos 8 años están bailando reggaetón. Quiero hacer un paréntesis para decir que no quiero censurar pues como los gustos musicales, creo que pues, digamos que es respetable como los gustos, digamos que no es como la intención de este espacio censurar como esos gustos que tienen las personas, sino que particularmente este video, en el video los niños bailan muy sensualmente, y es entendible, pues hay que reconocer una erótica infantil que ya desde los estudios que hizo Freud allá a comienzos de los 1900, ¿cierto? Nos dice, hey, los niños, pues hay una erótica infantil, ¿cierto? Que no podemos desconocer. Entonces, no es eso como lo que quiero problematizar, sino el hecho de que si nos acercamos al video, los maestros están promoviendo, digamos, como este baile, ¿cierto? Estos movimientos seductores entre los niños, lo están grabando y lo están publicando, ¿cierto? Porque si esto está en internet, porque pues porque en principio se publicó, ¿cierto? Entonces es eso lo que quiero que problematicemos sobre todo, que esas cosas pasan, pero que los adultos las estamos, porque en el video los maestros son como, sí, sí, pues escuchamos como varias hurras allí para que los niños sigan y ellos poder continuar grabando. Otra, en el rastreo también me encontré este escándalo que quizás lo recuerden porque está muy reciente, y es una campaña de Balenciaga finalizando el año pasado. En esta campaña, los niños que participan allí aparecen con elementos sadomasoquistas pues digamos como en el entorno, en el espacio de la fotografía, ¿cierto? Lo que compone la fotografía es el niño y unos elementos sadomasoquistas, ¿cierto? Entonces es como, volviendo como al tema, es un poco para entender de qué se trata esto de la erotización de los cuerpos infantiles, porque por ejemplo, yo de ninguna manera podría asociar a un niño o una niña a un elemento sadomasoquista, porque es, digamos que, pues un elemento que decidimos como adultos que nos gusta o no nos gusta, que queremos usarlos o no, pero en este caso pues la marca asocia, pues está asociando los cuerpos infantiles con estos elementos. Bueno, y también pues yo creo que podemos encontrar mucho material para entender esto de la erotización.
y que somos los adultos los que estamos publicando. Ahorita también lo decía Andrea, ¿qué es lo que yo estoy publicando de esto? Y cómo, digamos que el marketing y las grandes industrias se aprovechan como de este tipo de asuntos para vender más, ¿cierto? Para monetizar. Por ejemplo, aquí pues encontré en esta una notica donde pues se hablaba de las quejas que pues, han venido en aumento sobre el diseño o la producción de los vestidos de baño de las niñas, pues, de las niñas pequeñas. Entonces, cada vez vemos con más, pues, más cotidiano que hayan niñas muy pequeñas, 3 años, con bikinis, ¿cierto? Con vestidos de baño de 2 piezas, y que, pues, digamos que la pregunta es por qué cada vez son más pequeños y cuál es la necesidad de que el top tenga relleno, tenga foam, ¿cierto? ¿Cierto? En la parte delantera, pues, como de las niñas. ¿Cuál es como esa necesidad? Em, bueno, entonces, no sé si alguno de los participantes quiera como contarnos si de pronto recuerda también alguna fotografía que estuvo en circulación o ha sido cercano como a una experiencia así. No sé, si quieren pues como participar en este momento. Hola Marce, hola a todos, ¿qué tal? Hola Dani, ¿cómo estás? Voy a ver si puedo prender la cámara. Pues respecto como a esto, me pongo a pensar de pronto, más que como en fotografías o en si he visto, voy a prender la cámara, sino que yo tengo muchos problemas con mi cámara porque cuando no estoy en un fondo entero, él me muestra como desenfocada, entonces voy a quitar más bien el... Bueno. A mí lo que me causa mucho interés en este momento, Marcia, a todas las personas que están, es el uso del TikTok en la erotización de cuerpos infantiles. Y no sé si ustedes pues conocen la red social o la han incluido en sus redes, pero es increíble ver la cantidad de niños y son cuentas manejadas por sus padres, Así es. donde pues tienen como toda la autorización para poder aparecer por estas redes. Quizás no con un vestuario que alude pues como a una erotización, pero sí de pronto entraríamos a hablar de otro tipo de situaciones en las que los niños se ven como inmiscuidos y cómo se va perdiendo de pronto esa infancia para entrar como a reclamar otras posiciones dentro de la sociedad y también como de cierta manera, aunque no somos conscientes, cómo se convierte esto en un oficio para los niños, pero entonces lo normalizamos porque ya es TikTok, son redes, el niño no está yendo a pedir moneditas o a recurrir a la mendicidad, pero realmente yo sí lo veo como algo de un tipo de empleo. Y me preocupa también mucho, no sé si vieron la alerta que salió también, que a través de TikTok hay como toda una red o una mafia de pedófilos que tienen como un nombre, o sea, hacen llamar como numeral, y no recuerdo bien cuál es el nombre, porque pues me dio mucho escalofrío cuando lo vi. Y así es que ellos se encuentran a través de estas redes y empiezan a hacer todo un tráfico de imágenes para ellos, para su consumo. Yo creo que en un mundo tan globalizado, pero donde somos tan poco capacitados, donde la alfabetización hasta con nosotros como papás es tan poca, es importantísimo este tema. O sea, yo creo que he sido muy repetitiva en nuestros encuentros de cultura TIC en la importancia de alfabetizar, y la alfabetización creo que inicia en casa, y cuando hablo de alfabetización hablo de educación en el uso de redes, del cuidado que debemos tener, no solo con la erotización, sino también cuando permitimos que nuestros hijos salgan con una nomenclatura de una casa cerca, o cuando dejamos que sus uniformes se vean el nombre de donde estudian, y también nosotros. Entonces sí, quería como hacer ese aporte y bueno, gracias. No, muchas gracias a ti, Dani. De hecho, pues varios de esos punticos que tú mencionas también los voy a mencionar yo, ¿cierto? Porque, eh, o sea, las redes sociales han potencializado este tipo, digamos, como de exposición
de los niños y las niñas y pues han quedado expuestos también a redes de pedofílicos, decirlo así. Entonces, digamos que por eso es tan importante que podamos conversar sobre estos temas sin tanta vergüenza con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros hermanitos, ¿cierto? Y por eso al principio decía, este tema deberíamos conversarlo por un asunto del cuidado de nuestros niños, así no creamos que sean nuestros, ¿cierto? Entonces, te agradezco mucho por la anotación, Dani. Bueno, entonces ahora sí para aterrizar el concepto, viendo pues como todos estos ejemplos en los materiales, sé que muchos de ustedes están como pensando como si esto lo veo en TikTok, esto lo veo en Facebook, esto lo veo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto de la erotización? Es una tendencia de algunas personas a publicar imágenes de niños y niñas con poses sugestivas, entonces ya digamos que aquí se reduce un poco, ya no es como que solo es publicar imágenes de niños y niñas, sino que tiene pues como el agravante de que los niños y las niñas están en poses sugestivas, con ropas inapropiadas o insinuantes, o en situaciones que pueden considerarse sexualizadas. Digamos que este concepto también yo en la lectura que hacía, pues como en los acercamientos que tenía, entonces también nos hablan de la espectacularización, ¿cierto? De la infancia como espectáculo y también de la hipersexualización, que en un ratico les voy a mostrar de qué se trata y cuál es la relación que tiene con la erotización, porque vamos a ver que es un efecto dominó el que se genera, digamos, como con nuestras acciones. Entonces, así rápidamente para que podamos entender como en un marco histórico, cómo se va, digamos, cómo se va evidenciando la erotización y la hipersexualización de los niños, las niñas y los adolescentes. Hice un pequeño, así rápido recorrido de la categoría infancia para que entendamos, vuelvo y repito, como una pequeña línea de tiempo que de alguna manera se convierte en un efecto dominó. Entonces, como les decía ahorita, en la Edad Media, los niños, pues en este momento no se habla de la categoría de infancia, pero sí se habla de que los niños y las niñas eran adultos en miniatura y todo lo que se pensaba para ello era orientado a que ellos pudieran valerse por sí mismos, ¿cierto? Entonces no había como una preocupación por protegerlos, por cuidar de ellos, sino necesitamos que te valgas por ti mismo lo antes posible y que no dependas pues como de mí. Ya transcurriendo como a la modernidad, hablamos más o menos del siglo XVIII, ya cambiamos, pues cierto, tenemos como unos desarrollos allí sobre la infancia, allí se aparece la categoría como tal, pero pues aquí hay, digamos, como que problematizar este espacio, sobre todo es para problematizar este tipo de cosas, y es que si bien hay un desarrollo, hay un avance porque ya pensamos esta categoría de infancia o los niños y las niñas desde la protección. También entonces hablamos de que son inocentes, de que son frágiles, por eso debemos protegerlos, pero esta concepción no solo limita con la ingenuidad, sino también con la negación de todas las pasiones y de la erótica que como seres humanos tenemos desde que empezamos a desarrollarnos. Entonces, digamos que esta manera de concebir la infancia niega esto, niega esta erótica infantil. ¿Y qué pasa? Que se redoblan los esfuerzos o se renueva la vigilancia sobre la sexualidad de los niños y las niñas, entonces todas esas preguntas, todas esas inquietudes, fantasías y demás que se tienen, que todos experimentamos cuando estamos pequeños, quedan en secreto y en un ámbito privado. Y yo sé que ustedes dirán, pero es que todavía, ¿cierto? Que es ahí donde, por eso quería como hacer este recorrido, porque uno se da cuenta que si bien tenemos unos desarrollos, nos hemos quedado mucho en siglos pasados con respecto a cómo concebimos a la infancia y que eso se relaciona con lo que le estamos dando, con lo que le estamos dando pues como por parte de nosotros, porque por ejemplo, si estamos hablando de una concepción de la modernidad de hace varios siglos atrás, pero todavía vemos que los maestros se ponen, pues se intimidan ante la pregunta por lo sexual, por lo erótico,
a los padres que también sienten vergüenza y prefieren decir mentiras cuando sus hijos se acercan a preguntar por este tema. Y parece que no logramos entender la importancia de esclarecer esas preguntas, ¿cierto? Esas preguntas que finalmente los niños no van a conseguir una respuesta con un adulto, pero la van a ir a conseguir con otros niños o pues digamos que con otros medios, porque ya vemos que las redes sociales les están dando información, que el Internet les está dando información. Entonces, si nosotros no somos capaces como adultos de esclarecer estas dudas, ellos no van a quedarse con esas inquietudes, ellos van a trasladarla a otros grupos, a los grupos de amigos, a otras personas con quien quizás sienten confianza y a los medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué información le entregan los medios de manera quizás irresponsable, de manera, bueno, extraordinaria, diría yo, con la pornografía, por ejemplo, con la pornografía y demás, que por eso es cierto, hay que preguntarnos como por qué es lo cómo le estamos esclareciendo, cómo estamos actuando frente a esas preguntas que nos hacen nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros hermanitos, ¿cierto? Y los niños que conviven con nosotros. Pasamos a la contemporaneidad, también hay, digamos, como un desarrollo allí, ya ese concepto reducido, pues como desde la infancia, desde la fragilidad, se entra en jaque, ¿cierto? Pues aquí leía Amador Baquiró, que decía que esta definición entraba en jaque, sobre todo por lo que denominamos la crisis del sujeto. Entonces recordemos que en la modernidad teníamos como unos preceptos universales que aplicaban para todo, que era lo que le pasaba pues como a la infancia también, que era universal, pero entonces en esta contemporaneidad venimos a decir que no, digamos que por ejemplo la infancia tiene muchas maneras de habitar, muchísimas, y que no podríamos universalizarla, ¿cierto? Que pues hay muchas maneras pues de ser infantes. Sin embargo, y es a lo que también quiero llegar, es que en algún punto, digamos, de estos desarrollos que hemos tratado como de entender a la infancia de diferentes maneras hasta llegar a la contemporánea, para decir que son sujetos de derechos, en algún punto se malentendieron estas posibilidades que tenía la infancia y, ojo, fueron descubiertos como medios para promover el consumo, que era lo que pues vemos, por ejemplo, con la campaña de Balenciaga, de la marca, pero también, y que es mucho peor, como objetos susceptibles de ser consumidos. Es decir, esa visibilidad que le dimos en la contemporaneidad a la infancia, lamentablemente, ¿cierto? Digamos que con qué propósito empezamos a visibilizarla. Quizás teníamos unas buenas intenciones, pero en esta humanidad donde todo lo podemos esperar, incluso las cosas más escalofriantes, esa visibilización, digamos, de la infancia, de otras maneras de ser, de otras maneras de habitar, de poder tener derecho a opinar, pues a elegir, digamos que se utiliza para cosas macabras, como el ser objetos de consumo, ¿cierto? Los niños, o sea, ellos mismos ser susceptibles de consumo. En el marco, digamos, como de volverse digamos, como, es que es muy problemático. En el marco como de esta visibilización aparece un concepto que acuña Alisa en el 2004. Miren, estamos hablando de hace ya 20 años y ella ya lo acuñaba en ese tiempo, de la pederastia. Ella hablaba de la pederastia corporativa. ¿Qué es la pederastia corporativa? Ella nos dice, las niñas, los niños y los jóvenes son redefinidos como los bienaventurados herederos del capitalismo. Entonces, esta pederastia corporativa se caracteriza por la circulación de publicidades, de ahorita, de hecho, por allí en el chat lo decían, por la circulación de publicidades pensadas para despertar en los niños, niñas y adolescentes el deseo de poseer elementos materiales que en algún punto los hicieran semejantes pues, a los adultos,
o a los grandes ídolos de su época. Entonces miren que incluso en esta concepción nos devolvemos a la concepción que se tenía de los niños y las niñas en la Edad Media, ¿cierto? Cuando hablamos de la pederastia corporativa. Pero además, esta nueva lógica que circula pues en torno a los niños y las niñas le abre paso a lo que Noguera denominó como hipersexualización de la infancia, que les prometí que les iba a decir de qué se trataba. Esta hipersexualización de la infancia se refiere a la utilización y explotación de la sensualidad infantil. Porque digamos que la erotización lo que hace es que pues nos dice, bueno, hace referencia es a esa tendencia pues como a publicar esas imágenes, pero aquí en la hipersexualización se utiliza para explotar, pues como una manera de explotar esa sensualidad infantil con un propósito. Entonces, este fenómeno merece ser examinado con mayor atención en la medida en que los niños han sido objeto de un fuerte apego comercial, siendo descubiertos como consumidores. Entonces, si hacemos campañas con niños, entonces digamos que tenemos mayores probabilidades de vender, entonces están siendo fuertemente pues mirados desde la parte de consumidores, desde el aspecto de consumidores, pero al mismo tiempo como objetos a ser consumidos. Entonces miren que por aquí yo logré rescatar como también algunas imágenes de esa hipersexualización, porque son industrias que erotizan e hipersexualizan los cuerpos de los niños, sobre todo de las niñas. Pues no hay que negar que sobre todo pues los cuerpos de las niñas son sobre todo objeto de hipersexualización para las campañas publicitarias. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahorita como mirándolo desde el contexto de las redes sociales y el Internet. Y es que esto se potencializa con las redes sociales, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos encontrado como adultos que hay, digamos que los desarrollos tecnológicos nos han posibilitado unas nuevas maneras de experimentar deseos sexuales, afectivos, ¿cierto? Que no necesariamente debemos tener a la persona cerca con nosotros, sino que pues hemos experimentado con esos nuevos desarrollos otras maneras pues sí, digamos que unas nuevas estrategias para desarrollar como todas ese despliegue, bueno, desplegar como nuestra sexualidad. Y esto no es ajeno a lo que pasa con los niños, ¿cierto? Vuelvo y digo, entonces, dentro de toda esta lógica, los desarrollos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, los niños y las niñas se han colocado como un posible objeto del deseo sexual de los adultos, que es un poco también a lo que yo quería llegar. Porque miren, es muy importante entender que como padres, como maestros, hay, digamos, ciertas imágenes que tendríamos que consultar con nuestros niños si son las más apropiadas, cómo se sienten con las publicaciones que nosotros hacemos de ellos, porque eso tiene mucha relación con la autoimagen que ellos construyen. Pero yo quería llegar a un punto, digamos, como más álgido y más macabro, y es eso de cómo nosotros, al tender a, digamos, o sobre todo, pues como ¿cómo decirlo? Promover o publicar estas imágenes, ponemos a nuestros niños en riesgo de ser objetos del deseo sexual de otros adultos. ¿Cierto? Eso yo creo que no podemos esconderlo. Estamos en una sociedad pues, con muchas personas que quieren acceder a nuestros niños y niñas sexualmente. Entonces nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos allí, cierto, con respecto a esto que no estamos censurando, que no estamos dejando de hacer, o que incluso cuando vemos imágenes de estas no las estamos reportando? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos como adultos también allí? Miren, entonces me encuentro con que todo esto que les he venido contando se podría resumir en este gran concepto, en esta gran premisa, que es la pedofilización contemporánea como práctica social, que me causa muchos escalofríos porque nosotros la hemos venido construyendo y la estamos,
digamos que la perpetuamos de alguna manera con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Entonces, ¿a qué se refiere esta pedofilización contemporánea como práctica social? Que, pues, digamos, esta premisa es acuñada por dos autores en el 2010, por Felipe y Madruga, y se refiere a unas contradicciones en la sociedad contemporánea. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues como estas contradicciones, a que estamos redactando unas leyes para la protección de la infancia, pues y también de la adolescencia, contra los malos tratos, contra el abuso sexual, la explotación sexual, contra pues la pedofilia, pero al mismo tiempo pues estamos como sociedad legitimando determinadas prácticas sociales que ya he venido mostrándolas, que yo sé que ustedes también digamos como dentro de la escucha activa que tienen en este momento, pues se les viene, yo sé que muchas situaciones, escenas como las que nos contaba ahorita Dani, del TikTok, de las redes sociales, de los videos que todos los días vemos de los niños y las niñas en campañas, pero también haciendo videos muy sensuales y eso. Entonces, estamos como sociedad legitimando estas prácticas, ¿cierto? Que se perpetúan, o bueno, más bien que se viralizan, que se publican a través de muchos medios y que pues han tomado o se han potenciado por las redes sociales, ¿cierto? Que han venido pues con tanto auge y continuaremos pues como no sé qué vendrá, qué esperaremos pues digamos que de los desarrollos tecnológicos. Entonces, en este contexto, ¿cierto? La pedofilia ha encontrado un lugar de práctica y de difusión muy importante. Una práctica digamos que se volvió muy común en redes sociales, ¿cierto? Como ya en el marco de la erotización de los cuerpos infantiles en relación con las redes sociales. Y es la práctica del grooming o las personas o los groomers. No sé si alguien había escuchado antes sobre esto y quiera prender su micrófono o nos quiera compartir por aquí en el chat. Bueno, que los groomers, los groomers aparecen, como les digo, como en el marco de las redes sociales del Internet. Estos groomers son personas que buscan establecer una conexión emocional con menores pues, en línea con el objetivo de abusar sexualmente de ellos y esto es muy común. Entonces, ¿a qué se refiere el grooming? Es una acción estratégica de un adulto a través de la creación de perfiles falsos en espacios cibernéticos con el fin de acosar y vulnerar sexualmente a un menor de edad. Por aquí me encontré esta infografía genial que nos muestra como los pasos. Entonces, lo primero que hace un groomer es identificar a su posible víctima. Entonces, miren que aquí estamos un poco, cuando hacemos públicas las fotos de nuestros estudiantes en la escuela, eh, pues los estamos exponiendo, por ejemplo, o qué tipo de fotos estamos publicando de nuestros hijos que le ayudan al groomer o al pedófilo a identificar a su posible víctima. Entonces ahí un poco nos estamos convirtiendo en cómplices. Entonces esta persona, este tipo de persona, identifica a su posible víctima en redes sociales o en juegos online, en páginas web, en chats, etc. Lo segundo que hace es ganarse la confianza del chico, de la chica, identificándose con gustos y comportamientos similares. Entonces, claro, esta persona empieza a estudiar qué le puede interesar a nuestros niños, a nuestras niñas, para empezar a ganarse su confianza. Y continuar al tercer paso, que es seducir a la víctima con conversaciones eróticas. Entonces, cuando ya ha ganado la suficiente confianza, empieza, digamos, unos diálogos más eróticos, más sensuales, y volvemos a lo mismo, no podemos negar, es muy importante que no neguemos la erótica infantil, los deseos de los niños, los deseos de nuestros adolescentes. No, o sea, eso no se puede esconder, porque si lo escondemos, es no entender que el victimario puede seducir de esa manera y los niños y las niñas pueden sucumbir ante eso.
En un cuarto paso, pues el pedófilo obtiene contenido íntimo que permite ejercer presión en el menor. Entonces, cuando ya ha ganado su confianza, lo seduce, entonces empieza a obtener imágenes del niño, de la niña, y ya luego empiezas, digamos, como el chantaje para que los niños no hablen en sus casas y que ellos puedan seguir en contacto con ellos, ¿cierto? Entonces imagínense el temor, el miedo y todo lo que pueden sentir los niños cuando llegan y los adolescentes cuando llegan hasta ese punto, ¿cierto? Hasta el punto de yo compartí estas fotos y ahora no puedo hablar con nadie porque siento mucha vergüenza por lo que pueda pasar con estas imágenes. Entonces, por eso, cierto, siempre ponernos como en el lugar de ellos. Pero además, el grooming también se ve así, de esta manera. ¿Cómo así? Miren, entonces, es un poco lo mismo, solo que ya van a ver como cuál es la diferencia. Entonces empiezan los cumplidos, ¿cierto? Entonces el adulto se gana la confianza. Digo que se ve también así porque no siempre estas personas crean perfiles falsos, sino que incluso son personas cercanas, ¿cierto? De hecho, todos sabemos que pues, muchos de los abusos están, pues ya está identificado que la mayoría de los abusos vienen de personas cercanas porque tienen, digamos, como mayor acceso a los niños y a las niñas o a los adolescentes, entonces les queda más fácil acercarse pues como a ellos. Entonces no siempre estos adultos utilizan perfiles falsos, sino que utilizan su propio perfil, se ganan la confianza del niño, de la niña, del adolescente, les dan regalos, bueno, los atraen pues con un montón de cosas que ellos quieren escuchar. Por ejemplo, en la infografía parecer es muy madura para tu edad, entonces eso es un halago pues, para nuestros niños y niñas. Y luego sigue el contacto físico, las referencias sexuales, ¿cierto? Ya esa conversación erótica. Pero hay algo muy importante que pasa en el grooming pues, que quisiera que le pusiéramos como mucho cuidado a esto, y es que el niño y la niña se sienten en un punto de culpabilidad tan alto, o sea, ellos, esta práctica, pues de estas estrategias que los groomers logran digamos, como perpetuar, estas acciones que logran perpetuar con los niños, hacen que ellos se sientan tan culpables de esto que no quieran hablar, que no quieran decir nada al respecto. Es decir, que sienten que ellos consintieron eso que está pasando, ¿cierto? Que si llegan en algún momento a pasar algo, incluso pues con personas ya pues en vivo y en directo, ya no hablando como solo del contacto por redes sociales, sino que ya se llegan a un encuentro, el niño o la niña accede y luego se sienten culpables, no van a hablar porque exactamente la estrategia del grooming es hacer que el niño y la niña sientan que ellos tomaron la decisión de acceder a eso que les estaban pidiendo y no que era pues una estrategia. Entonces es muy importante, vuelvo y repito, estos adultos generan unas estrategias tales que los niños sienten culpa y creen que ellos fueron los que provocaron esto y que no tienen por qué decirle a sus papás, a un adulto de confianza, o bueno, pues también puede ser a un amigo, una amiga, porque sienten que ellos lo provocaron. Y esa es la estrategia del grooming, ¿cierto? Hacer que el otro, que el niño y la niña crean que es totalmente su culpa y que fue su decisión acceder a, pues digamos, como a lo que se estaba proponiendo. Bueno, y yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué tan fácil creen ustedes que puede ser engañarlos a ustedes en redes sociales y que ustedes engañen a otros? ¿Qué tan fácil es eso y por qué? ¿Quién quiere contarnos? A ustedes como adultos, ¿qué tan fácil creen que puede ser engañarlos en redes sociales? Buenas tardes. Mi Hola, Juan nombre. Diego. Hola, Juan Diego. Yo creo que es muy fácil.
sobre todo mediante los algoritmos y mediante la inteligencia artificial, por la cual es posible crear ya cualquier tipo de contenido, sea un video o una voz que imita la voz humana, y lo mismo con las noticias falsas. Es tanta la cantidad de información que no alcanzamos a procesar si un titular que vemos rápidamente en redes sociales es falso o no. Entonces yo creo que es muy alta la posibilidad de engañarnos en redes sociales. Muchas gracias, Juan Diego. ¿Quién más quiere opinar? Yo, Marce. Bueno, yo creo que más que un engaño, pues obvio sí lo podemos hacer, pero también es un autoengaño. No sé si ustedes se dan cuenta de que el tema de subir una foto 1000 veces editada, con los filtros o mostrando vidas perfectas también es una manera de autoengañarnos, exigirnos demasiado y obviamente también de engañar al otro. Y cuando preguntas si seríamos capaces de engañar, creo que sí, pues tenemos todas las formas de hacerlo, suplantar identidades, poner una fotografía que no es nuestra, crear un WhatsApp con un número telefónico que no nos pertenece, crear cuentas con datos falsos o erróneos. Y de hecho no es lo único que se puede hacer, pues de pronto en redes sociales, pero hay otras formas, otros medios que no tengan que ver con redes sociales, sino los engaños a través de entidades bancarias, ¿cierto? Entonces, yo creo que tenemos la capacidad de engañar y obviamente también de caer en los engaños de las personas ágiles. Pero también hay formas de evaluar o de evidenciar cuándo es un engaño, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que sí, respondiendo pues a lo que preguntas. Muchas gracias a ti, a Juan Diego. Entonces, ¿por qué les hacía la pregunta? Porque miren, sobre todo pues como con el propósito de entender que si a nosotros como adultos, creo que aquí la mayoría son padres, madres o maestros, hermanos, ya tenemos, podemos hasta tener, intuyo yo que más de 30, sería tan fácil engañarnos. Nuestros niños y adolescentes, pues mucho más, ¿cierto? Y cómo los estamos acompañando en eso. Muy importante siempre ponernos en el lugar del otro. Si a nosotros como adultos, por Dios, muchachos, hace poco, les voy a contar que hace poco a mi mamá le pasó algo así. A mi mamá, que tiene 50 y tantos, la engañaron, pues le hicieron un perfil falso, pues un hombre y se hizo pasar por otra persona, ¿cierto? Y ella no se dio cuenta, pues porque a veces tampoco estamos pensando como en las malas intenciones de los demás, pero lamentablemente nosotros como adultos responsables debemos conversar con nuestros niños, con nuestras niñas y nuestros adolescentes sobre esto. Esto es real y esto puede pasar y es muy fácil. Así como nos engañan a nosotros, los engañan a ellos. Es muy, muy fácil. Para que ya vamos como un poco cerrando. Bueno, yo acá ponía, si el abuso sexual es un crimen que hay que perseguir y castigar severamente, ¿por qué toleramos la erotización de niños y principalmente de las niñas en redes sociales? ¿Cierto? Lo permitimos como, a veces ni siquiera es que nosotros lo publiquemos, sino que lo pasamos, nos pasamos derecho por este tipo de publicaciones. Entonces, de alguna manera, como les decía ahora, estamos siendo cómplices porque no entramos a las redes sociales y vemos este tipo de contenidos y no los reportamos, no los denunciamos, simplemente a veces hasta los criticamos, escuchamos a las personas a nuestro alrededor diciendo, como a esa niña, ¿cierto? De una manera muy despectiva a esa niña ahí mostrando todo, ¿cierto? Pero ¿y qué estamos haciendo como adultos ante esta situación? Entonces, sí consideramos que es un crimen, ¿cierto? ¿Por qué estamos tolerando o por qué estamos siendo cómplices de algo así? Entonces, como les decía, para finalizar, algunas recomendaciones para ustedes, pero también
los niños, las niñas y los adolescentes que los rodean. Uno es que nos familiaricemos con las nuevas redes sociales como adultos. A veces decimos que eso para qué, que eso no es para nosotros, que nosotros no crecimos en esa época, que es que esos muchachos son nativos digitales y ellos entienden todo eso. Y hay que entender que como, pues, como adultos, como cuidadores, esto debería interesarnos, porque los chicos pueden tener acceso desde muy pequeños digamos, a las nuevas tecnologías, pero este tipo de responsabilidad y de cuidados nosotros lo tenemos más consciente que ellos. Entonces, es muy importante que nos familiaricemos con estas nuevas redes sociales y que sepamos cómo están funcionando, para, ¿cierto? Para entender también ellos entonces qué podrían hacer los niños y las niñas allí, o de qué podrían ser víctimas también. Restringir los permisos de las cuentas, también de nuestras cuentas, si somos, por ejemplo, profes, si tenemos hijos o hermanos pequeños o primos pequeños. Entonces es muy importante que restringamos los permisos de nuestras cuentas para que otras personas no tengan acceso a información mía, o pues a imágenes que yo publico, y que puedan utilizarlas para asuntos pues como de otra índole, que no sea simplemente como en entretención y pues chismorreo, como por decirlo de manera coloquial. Si tienen menores a cargo, utilizar los controles parentales, no aceptar solicitudes de personas desconocidas, ni nosotros, ni pues, y también recomendárselo a los chicos y a las chicas. Evitar compartir fotos o videos de menores, sobre todo, bueno, ahorita lo decíamos, sobre todo con información pues, que le podamos dar. Ahorita lo decía Andrea, también lo decía Daniela, y es con información, digamos, con tanta información que le estemos proporcionando datos exactos de una ubicación y demás, ¿cierto? De horarios, de lugares que se frecuentan y que pueden ser utilizados, pues, en contra de nuestros niños y niñas. Gloria alzó la manito. Adelante, Gloria. Muchas gracias, qué pena. Lo que pasa es que como estoy yendo ya para un taller al que voy a entrar enseguida, que yo lo debo dar, no quería como irme primero sin agradecer este espacio, porque creo que nos convoca a la reflexión, y eso como personas adultas que somos, es, digamos, como lo mínimo de la tarea que tendríamos que hacer, ¿cierto? Como hacernos las preguntas y revisar como en esa cotidianidad frente a los niños y a las niñas. Y lo otro que les quería compartir, lo puse hace un ratico ahí en el chat, es la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006. Hay un capítulo que es el segundo capítulo, que es el que habla de los derechos. Creo que es un capítulo muy concreto, no es tan largo, y yo lo invitaría para que lo leyéramos, porque allí nos dan como las claridades frente a cómo nosotros debemos de ver los niños y las niñas, ¿cierto? Sujetos y sujetas de derecho o posibles, uno, ¿cierto? Les hace vulnerables frente de ellas. Todos y todas somos responsables de los derechos de los niños y las niñas. Eso quiere decir que somos cuidadores y cuidadoras, debemos de propender un entorno protector, ¿cierto? Debemos de satisfacer un derecho a su... Se nos fue Gloria. Estaba como escuchando entrecortada. Bueno, Gloria, muchas gracias por esas recomendaciones. Pues muy importante de acercarnos a la ley, porque existe, solo que también pues, hay que ponerla en práctica, muy importante. Voy a mirar el chat aquí rápidamente. Muchas gracias, Marcela, muy interesante.
charla, muy buena charla, muchas gracias a todos. Entonces, bueno, y para ya cerrar, sí, definitivamente, creo que pues este es un tema muy amplio, sé que en este espacio quizás es muy corto para que lo abordemos desde muchas aristas, pero entonces como que nos quedemos también como con esa responsabilidad. En algún momento en otro taller yo les decía que cuando se habla o se obtiene un conocimiento, también se obtiene una responsabilidad. Entonces, que estas charlas en las que construimos reflexiones, en las que nos acercamos a algunas teorías, a algunos conceptos, también nos generen responsabilidades, ¿cierto? En este caso, con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, ¿cierto? Y ya, ahora sí para cerrar, quiero leer, pues, a veces, pues como dar como la última puntada, digamos, incluso en la vida de lo que nos decía hace un momento Gloria, y es que a veces lo único que un niño, una niña, un adolescente necesita es alguien que lo escuche, un espacio seguro en el que en el que sienta la libertad para hablar y poder hallar incluso a otros y otras que comparten esas mismas dudas, esas mismas inquietudes, entonces como abrirle siempre como el espacio. Y tengo esta imagen de Pinocho y Gepetto porque en la lectura que hacía, digamos como en todo este rastreo pues preparando la charla, me encontré un trabajo muy, muy bello que se hizo en la Universidad de Antioquia, que se llama Y la infancia como espectáculo. Y pues la autora allí hace una reflexión muy bella que quiero compartirles ya para finalizar y agradeciéndoles pues como la escucha y que podamos ser, digamos, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos digamos, con nuestros niños. Entonces les voy a leer. Pinocho, no menos inquieto y apasionado por descubrir el mundo que perdón, Pinocho, no menos inquieto y apasionado por descubrir el mundo, terminará metido en cuanto lío le es posible. Y aunque no siempre lo hace de manera consciente, se resistirá a la mayoría de los intentos que su padre realiza con el propósito de educarle. Esto no significa en modo alguno que Pinocho no le ame o no le agradezca su ayuda. Ni siquiera se trata de que no disfrute de su compañía o que incluso no lo necesite. Es solo que en el hecho mismo de fabricar a otro, hay algo que escapa a la voluntad de quien fabrica y ese algo es precisamente quien está siendo fabricado. Lo más sorprendente de esta historia es que el viejo carpintero no declina su papel como formador del muñeco de madera, sin importar la magnitud del lío o la travesura que éste haya realizado. Entonces, digamos, es mantenernos allí firmes, firmes a pesar de los líos en los que se puedan meter nuestros niños y entender que así como a nosotros como adultos nos pueden engañar en las redes, a ellos también muy fácilmente y que nosotros no deberíamos consentir de ninguna manera que estas pues se publiquen, se viralicen estas imágenes hipersexualizadas y erotizadas de los cuerpos de nuestros niños y niñas. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, por quedarse hasta esta hora, porque sé que estamos terminando jornada laboral, que estamos cansados. Entonces, les agradezco muchísimo por quedarse y por ser conscientes como de la importancia de hablar de estos temas. Gracias, Marcia, a ti por el espacio. Estuvo súper chévere la charla, gracias. Gracias a todos por acompañar en el día de hoy. Sergio, sí, al finalizar el ciclo sobre redes sociales, a todos los que se inscribieron les enviamos las grabaciones del ciclo completo. ¿Listo? Muchas gracias, bonita noche ya, yo creo, bonita tarde-noche. Estén muy bien.